Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. El mundo se pone en alerta en este momento. Vladimir Putin declara su derrota en la guerra de Ucrania y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordena invadir para rescatar al presidente de Rusia. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra que la Federación Rusa decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el mundo se encuentra en alerta máxima en este momento, especialmente las fuerzas de la OTAN y los Estados Unidos de América, luego de esta declaración de derrota por parte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, un presidente que prácticamente se encontraba arrinconado durante meses por parte del ejército ucraniano, que recordemos, hace ya prácticamente meses decidió invadir el territorio de la Federación Rusa y rápidamente comenzó a avanzar dentro de ese territorio tomando poblaciones y ciudades enteras. Vladimir Putin se encontraba entre la espada y la pared. Ya no tenía prácticamente ninguna otra salida, sino decirle al mundo: hemos sido derrotados por parte del ejército ucraniano y las fuerzas aliadas que han estado apoyando a ese país. Pero lo que ha venido luego de esto ha dejado con la boca abierta a todo el mundo y, como dije anteriormente, ha ocasionado que los países de la OTAN y las grandes potencias del mundo ordenen a los ejércitos de esos países colocarse en alerta máxima, ya que el dictador de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un, ha decidido unilateralmente invadir y meterse en esta guerra para tratar de salvarle el pellejo al presidente de Rusia, a su colega dictador, por supuesto me refiero a Vladimir Putin. Según se informa en este momento, Rusia está reuniendo un batallón completo de ciudadanos norcoreanos para integrar un ejército y poder, por supuesto, tratar de repeler a las Fuerzas Armadas ucranianas que, como dije anteriormente, tienen ya tomadas varias zonas del territorio de la Federación Rusa, y Vladimir Putin y el ejército de ese país se han tenido que quedar con los brazos cruzados porque no tienen la capacidad de poder expulsar al ejército ucraniano que se encuentra dentro de ese territorio. Prácticamente el invasor pasa a ser invadido, pero el presidente de Corea del Norte, o mejor dicho, el dictador norcoreano Kim Jong-un, ha decidido ahora en este momento pescar en río revuelto, meter a su ejército, el ejército de Corea del Norte, uno de los ejércitos, por cierto, más grandes que existe en este planeta, meterlos de frente en esta guerra sin sentido que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Según se ha informado el día de hoy, por supuesto citando fuentes de inteligencia militar, la Federación Rusa a partir de este momento comienza a dotar de personal de Corea del Norte, personal norcoreano que se va a unir al ejército de la Federación Rusa con tropas en este momento enviadas por el dictador de ese país. Las tropas podían participar posteriormente en misiones de combates en las regiones suroestes del país. Así lo han dicho las fuentes de inteligencia que en este momento le están dando la información. Por cierto, una información que está dando la vuelta al mundo en este preciso instante. Rusia sigue luchando en contra de la incursión ucraniana que comenzó el día 6 de agosto dentro de ese país. Recuerden ustedes que Vladimir Putin se ha pasado todo este tiempo de invasión en el territorio ucraniano tratando de asustar a la mayoría de países, que el que se meta con Rusia va a tener consecuencias, que el que se meta con Rusia va a sufrir un ataque nuclear, que el que se meta con Rusia prácticamente le está declarando la guerra a ese país. Pues el ejército ucraniano dejó el miedo a un lado y decidió invadir el territorio de la Federación Rusa, algo que ni siquiera ha podido repeler el propio Vladimir Putin y el ejército de ese país.
Por cierto, el ejército de Rusia, que durante muchos años nos han estado diciendo que era uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo, resulta que ese ejército de la Federación Rusa, en primer lugar, no ha podido terminar de tomar el territorio de Ucrania, pero en segundo lugar, y para colmo de eso, ni siquiera puede ahora expulsar al ejército ucraniano que se encuentra dentro de su territorio. Además de perder diariamente importantes cantidades de equipamiento militar en manos del ejército ucraniano, la Federación Rusa se enfrenta en este momento a una grave escasez de personal en la guerra y ha recurrido ahora de una manera desesperada a tanto al reclutamiento forzoso como a pagos únicos para tropas que se enlistan dentro del ejército de la Federación Rusa y ahora, para colmo, por supuesto, el ejército de otro país. En este caso, por supuesto, me refiero a Corea del Norte, enviados por el dictador de ese país, ahora se une al ejército de la Federación Rusa. Yo lo he venido diciendo durante hace algún tiempo. El ejército de los Estados Unidos de América y el ejército de los países de la OTAN en general tienen que ponerle una línea roja, no solamente a Vladimir Putin, pero también al dictador de Corea del Norte, quien aprovecha justamente todos estos eventos de guerra para tratar de meter o inmiscuir a su país para tratar de sacar algún provecho político o económico. Pues ahora resulta que este señor de Corea del Norte envía a todo su ejército a meterse dentro de Rusia y a meterse también dentro de Ucrania para tratar de seguir peleando en territorio ucraniano en contra del ejército y el pueblo de ese país y para tratar, por supuesto, de salvar, como dije anteriormente, al propio presidente de Rusia, que prácticamente y en este momento se encuentra en un callejón sin salida. Se espera que el batallón del ejército norcoreano esté compuesto por 3.000 soldados de ese país. Actualmente está siendo equipado con armas pequeñas y municiones. Esta unidad norcoreana complementará la presencia del ejército ruso para tratar, como dije anteriormente, de continuar peleando en el territorio de Ucrania, pero también al mismo tiempo tratar de repeler al ejército ucraniano que se encuentra dentro de la Federación Rusa. Yo creo que Vladimir Putin nunca se imaginó que los ucranianos se iban a atrever a meterse en ese país. Pero hay personas que no lo saben. El ejército de Ucrania tiene tomado, como dije anteriormente, grandes poblaciones dentro del territorio de la Federación Rusa y continúan avanzando en dirección a Moscú, algo que tuvieron que haber hecho, en mi humilde opinión, desde un principio, algo que tuvieron que haber hecho desde hace algún tiempo para decirle al dictador de la Federación Rusa, Vladimir Putin, usted tiene que respetar a nuestro país, porque si no va a sufrir las mismas consecuencias que el ejército ruso está ocasionando en el territorio de Ucrania. Por otra parte, durante una reunión en el Pentágono, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el secretario de prensa del Pentágono ha respondido a esos informes de que las fuerzas de Corea del Norte se van a unir a las fuerzas de la Federación Rusa. Estos no son los primeros informes sobre el reclutamiento de tropas norcoreanas en el ejército ruso, así lo dijo el Pentágono el día de hoy. En su discurso también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que Rusia había optado por una participación más directa de las fuerzas de Corea del Norte en la guerra, prácticamente las fuerzas de ese país, de Corea del Norte, que por cierto, la población de Corea del Norte que ha vivido oprimida durante mucho tiempo y son forzados a asistir a todos estos eventos bélicos, van a sufrir ahora las consecuencias del poderío del ejército ucraniano y de las fuerzas de la OTAN que, recordemos, están todavía proveyendo de todo el equipamiento militar y dinero para tratar de sostener esta guerra. Vemos una creciente alianza entre la Federación Rusa y regímenes como el de Corea del Norte, así lo dijo el presidente ucraniano. Ya no se trata solo de transferir armas, se trata en realidad de transferir personas de Corea del Norte a las fuerzas militares de ocupación que continúan en este momento invadiendo el territorio ucraniano y que, por supuesto, como una demanda del pueblo de ese país, tienen que salir, abandonar la intención de querer apoderarse de ese país,
devolverse a sus cuarteles, Vladimir Putin ya debería entender que tantos años en guerra no tiene ninguna justificación y simplemente debería retirar sus tropas inmediatamente. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.